El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAME-UCR, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público y la Contraloría General de la República les da una cordial bienvenida a esta jornada sobre probidad, ética e integridad. A través de esta actividad se analizará la importancia de la integridad pública, acciones dirigidas a la prevención y combate de la corrupción en la ejecución de proyectos de obra pública vial, y se dará a conocer las estrategias y acciones implementadas de forma coordinada por estas tres instituciones para la fiscalización de la inversión pública de la red vial nacional y cantonal. Iniciamos con un mensaje del director de la NAME-UCR, el ingeniero Rolando Castillo Barahona. Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy sorprendidísimo del montón de gente que está aquí a las 9, antes de las 9, para esta actividad. Bueno, seguro no había presas y es increíble, ¿verdad? Y muchas gracias a todos por venir. Un gusto tenerlos acá. Hoy tenemos colegas del MOP, del CONAVI, del COSEBI, del Consejo Nacional de Concesiones. No sé si hay alguien que se me está escapando. Y por supuesto, representantes del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Bienvenidos a su casa, la casa de todos los costarricenses, la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Muy agradecido con todos ustedes por aceptar esta invitación, esta nueva invitación, porque ya habíamos tenido una actividad hace un año atrás sobre este tema y queremos continuar, queremos generar cultura. Eso es lo que estamos buscando el día de hoy, y de aquí en adelante nos van a seguir viendo nuevamente. Y quiero ir también directo al grano. En Costa Rica invertimos miles de millones de colones cada año en infraestructura vial. Es decir, toda aquella obra pública a lo largo y ancho del derecho de vía. Hay muchas cositas que van a lo largo de ese derecho de vía. Y esa inversión no solo tiene sentido si las carreteras, puentes, rotondas, intersecciones, bahías de autobuses, entre otras, son seguras, duraderas y construidas con calidad, y si cada colón público se usa de forma eficiente y transparente. Esa es en esencia la razón de ser de nosotros aquí en el ANAME. Nuestro trabajo técnico no es solo medir la resistencia de un pavimento, del concreto, de una varilla de construcción, de verificar el espesor de una carpeta asfáltica. Es también evaluar cómo se planifica, contrata y ejecuta la obra pública, porque ahí es donde se definen los resultados que recibe este país. Y porque la debilidad en los mecanismos de control técnico y administrativo incrementan significativamente la probabilidad de que se presenten actos de corrupción. La experiencia que hemos adquirido aquí en el ANAME desde hace 24 años que empezamos con esta fiscalización nos demuestra algo muy claro. Los riesgos a la integridad no aparecen de la nada, nacen de las debilidades técnicas y de gestión. Cuando hay diseños incompletos, plazos irrealistas o contratos mal definidos, lo que sigue es improvisación, sobrecostos y desconfianza. Y eso, aunque no siempre sea corrupción, abre la puerta a decisiones equivocadas. Por eso, hoy tenemos que hablar de gestión preventiva. Hoy queremos hablar de gestión preventiva y no reactiva, de fortalecer los procesos antes de que los problemas aparezcan, de usar la fiscalización técnica como una herramienta para prevenir, no solo para corregir. Quiero destacar que este esfuerzo que estamos tratando de realizar no es algo aislado. Hoy estamos aquí junto a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Contraloría General de la República,
porque entendemos que la integridad pública se construye en conjunto. Cada institución aporta una parte esencial. Por ejemplo, la Contraloría, que aporta con el control financiero y administrativo, la Fiscalía con la investigación y sanción cuando hay faltas graves, y el ANAME, por supuesto, el conocimiento técnico independiente basado en evidencia. Juntos, este grupo, conformamos un sistema de vigilancia y mejora que le da más fuerza al Estado y, muy importante, más confianza al ciudadano. Nuestra responsabilidad, todos nosotros, como ingenieros, abogados, administradores, funcionarios públicos en general, es que las obras hablen por sí mismas. Que los puentes, las carreteras y los proyectos sean testimonio de competencia y de integridad. Porque una carretera, un puente, una rotonda mal hecha, no cuesta más. No solo cuesta más, sino que también erosiona la confianza de la gente en sus instituciones. La infraestructura pública no es solo concreto y asfalto. Es también, y oigan, es un reflejo del país que queremos construir. Uno donde la eficiencia, la ética y la técnica caminan juntas. Y quiero terminar diciéndoles que la probidad no es un requisito legal, es una decisión profesional. Y cada decisión técnica que nosotros tomamos, por pequeña que sea, suma o resta a la integridad del sistema. El reto de todos nosotros es seguir haciendo lo correcto, incluso cuando nadie nos está viendo. Porque solo así vamos a garantizar que los recursos públicos se conviertan en obras que sirvan, que duren y que generen orgullo. Orgullo por Costa Rica, por un país donde vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rolando. A continuación, la charla de la máster Joana Rodríguez Acosta, fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, quien cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. Tiene más de 12 años de experiencia y ha brindado capacitación en materia de anticorrupción y contratación administrativa. Adelante. Gracias, tengan muy buenos días todos los presentes. Es un gusto estar acá en esta el segundo espacio que hacemos, porque ya el año pasado también estuvimos en un foro similar a este. Y bueno, pues también me alegra muchísimo la participación que tenemos el día de hoy. Bueno, les voy a iniciar con algo, con una pequeña historia o un pequeño ejemplo para que podamos introducir este tema tan importante de lo que es la probidad, la ética y la integridad. Un día, un funcionario público recibió una llamada de un contratista que quería acelerar un trámite a cambio de un agradecimiento, entre comillas. Nadie lo habría notado, no era solamente una firma en un papel entre cientos de papeles. Esa tarde, mientras revisaba los documentos, el funcionario público recordó una enseñanza de su padre: la verdadera honra no necesita testigos. Guardó el dinero que le ofrecían en un sobre y lo devolvió en una nota que decía: los servicios públicos no se compran, se merecen. Semanas después, una auditoría reveló que varios casos similares estaban siendo investigados. El funcionario no recibió medallas ni ascensos, pero sí algo más importante: la confianza de los compañeros y la tranquilidad de dormir con la conciencia tranquila. Después de esto, muchos en la oficina decían que este funcionario tenía un sello invisible, el de la probidad, que marca a quienes actúan con integridad incluso cuando nadie los está mirando. ¿Y cuál es la reflexión de esto? La probidad no se mide
por las normas que cumplimos, sino por las decisiones que tomamos cuando nadie nos está viendo. En el servicio público, cada acción ética fortalece la confianza ciudadana y el valor de las instituciones. Esto es sumamente importante. Yo creo que cuando nosotros aceptamos un cargo público, primero tenemos que saber que es un honor, porque lo que nosotros realizamos cada día en nuestro trabajo tiene un efecto en este país, tiene un efecto en la ciudadanía, tiene un efecto en los servicios públicos que recibe esta sociedad, tiene un efecto en todo lo que gira a nuestro alrededor. Y yo creo que cuando uno realmente recibe un nombramiento en una institución pública, eso es un honor. Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho y pasaba por los tribunales de justicia de San José y yo veía aquel edificio y yo decía, yo quiero trabajar ahí algún día. Y ¿saben qué? A veces que uno sale tarde de trabajar o ha salido por alguna diligencia en la noche, algún allanamiento, una disponibilidad, lo que sea, después de muchos años de servicio, porque ingresé en el Poder Judicial en el 2005, y todavía yo vuelvo a ver ese edificio, yo digo, no puedo olvidar cómo comencé, no puedo olvidar el honor y el privilegio que yo deseaba tener de poder trabajar acá. Y hoy en día me enorgullece trabajar en el Poder Judicial, porque sé que muchísimas personas trabajamos de manera honesta en esa institución y le damos muchísimo a este país todos los días. Hablando entonces a propósito de lo que es la probidad, hablemos un poco de cómo se puede explicar este concepto. Y este concepto se puede explicar desde varios términos, algunos de ellos están aquí. La honradez, que es actuar sin engaño, es no aprovecharse de los demás. La integridad, que es la coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo digo y también como yo actúo, que es lo más importante. La rectitud, el seguir el camino correcto en todo momento, no desviarse por intereses personales. Debemos de recordar que como funcionarios públicos, usted no se debe a los intereses de una empresa, usted no se debe a los intereses de un contratista, usted no se debe a los intereses individuales de alguien. Usted se debe a los intereses de la función pública, del interés público, de satisfacerlo con cada cosa que usted haga. La honestidad, actuar con la verdad, no con engaño, no con mentiras, no con falsedades. En el trabajo que realizamos, recibiendo un informe con una falsedad, cuando sabemos que lo que estamos recibiendo eso no es. Cuando ponemos verdades, pero verdades a medias, eso no es ser honesto. Decencia, comportarse con respecto a las reglas éticas, morales, legales. Y uno de los conceptos que más me gusta, la virtud. Porque la virtud es la disposición constante de actuar de forma correcta, cuando te ven y cuando no te ven. ¿Qué factores atentan contra la probidad del funcionario público? Lamentable, sí. Por ejemplo, la ambición y la codicia. Cuando te ofrecen una dádiva o un soborno, es dinero fácil. Quizás tal vez en una necesidad económica, en una situación difícil por la que estás pasando, o simplemente porque quiero más de lo que recibo de mi salario. Entonces, la ambición por el dinero, el amor por el dinero no es malo, lo malo es el amor por el dinero. Que se convierta eso en un Dios en mi vida, eso es lo que está incorrecto. Entonces, la ambición y la codicia, eso atenta contra la probidad y por supuesto que genera actos de corrupción. La falta de valores éticos, creo que eso es de las cosas más importantes. Sus valores, ¿cómo fue formado cada uno de ustedes en sus familias? ¿Está actuando usted de acuerdo a sus valores? ¿O se ha desviado un poco? La falta de controles, la transparencia, cuando no se supervisa, cuando no se realizan los controles que corresponden, cuando no se aplica, por ejemplo, la ley de control interno, cuando las auditorías no hacen bien su trabajo. La justificación y la tolerancia social, a veces justificamos los actos de corrupción. No, eso de por sí todo el mundo lo hace. No, pero eso de firmar esto de primero porque me pidieron el favor en medio de cientos de documentos, eso no es nada. No, eso no es nada, no, pero si lo que solamente fue esa vez que recibí una platilla ahí, pero nada más. Esa justificación que muchas veces nosotros damos y que lamentablemente hacemos que la misma ciudadanía
también justifique y tenga una tolerancia social, porque entonces normalizamos la corrupción, que para obtener un trámite, bueno, no importa, como todo el mundo lo hace, entonces es normal, eso no pasa nada. Y el uso inadecuado del poder. Muchas veces algunas jerarcas, por el poder que tienen, o algunos funcionarios, por las facultades funcionales que tienen, a veces consideran que tienen el poder para dar órdenes que no corresponden, para hacer cosas que no se deben, para incluso sacar provecho de la misma ciudadanía, para que les entreguen beneficios, ventajas, a cambio de ejercer mis facultades como funcionario público. ¿Qué acciones evidencian actos de corrupción? Tal vez ya más específicas. Bueno, recibir sobornos, dádivas, se dice más técnicamente, pero popularmente lo conocemos como sobornos. Recibir sobornos, retribuciones, ventajas indebidas. ¿A cambio de qué? A veces de lo que de por sí nos toca realizar, de la función que usted igual de por sí tiene que hacerla, recibir dádivas, recibir sobornos. O para realizar actos contrarios a mis deberes, algo que no tengo que hacer, pero lo hago porque estoy recibiendo dinero, porque me dieron una promesa, porque me ofrecieron algo y bueno, yo acepté la promesa, yo acepté el ofrecimiento, yo acepté ese dinero y entonces hago un acto contrario a mis deberes funcionales, a mi deber de probidad. Y entonces hago el cartel a la medida de una empresa para que solamente esa empresa pueda ser adjudicada. O por ejemplo, apruebo el pago de una factura cuando sé que no corresponde porque la obra está incompleta. O cuando se recomienda una adjudicación, ¿verdad? Y puede ser que no proceda. Son muchos los ejemplos que podría dar. ¿Qué otra cosa puede evidenciar un acto de corrupción? El funcionario que abusa de su cargo para inducir o obligar a otros a dar indebidamente un beneficio, una ventaja. Es decir, yo soy el que aprueba las facturas, y si usted me da algo, yo le puedo agilizar esa factura. O si me da algo, podemos hacer unos ajustes ahí al diseño, podemos hacer unos ajustes a la recepción de la obra, podemos hacer unos ajustes en la bitácora donde estoy supervisando un proyecto. Eso es, por ejemplo, un delito. La sustracción o la distracción de dinero. Ustedes tienen que saber que a través del trabajo que nosotros realizamos manejamos fondos públicos. Las calles se pagan con el dinero de los costarricenses. La infraestructura de este país se paga con el dinero de todos. Cuando usted aprueba una factura que no corresponde, usted está ahí manejando fondos públicos. Dependen de usted, su responsabilidad. Entonces, cuando se hacen sustracciones o distracciones de dinero, o cuando se le cambia incluso el fin a cierto dinero que estaba establecido para determinada cosa y se le cambia la finalidad, todo eso evidencia actos de corrupción. Aprovecharse de una situación jerárquica o personal para influir sobre un funcionario, para que ese funcionario realice determinados actos que vayan a generar un beneficio indebido para una empresa, para una persona, para un contratista, para un proyecto en específico. O por ejemplo también lo que es sancionar, promulgar, autorizar, suscribir, participar con un voto favorable para que se otorguen beneficios para sí o para algún pariente, hasta por el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Es decir, yo sé que no tengo que participar en ese proceso de contratación porque hay un pariente mío, porque hay una persona que entra dentro de este rango de parentesco y aún así voto a favor una adjudicación o participo de un proceso de contratación o de un proceso de ejecución contractual cuando sé que no debo de hacerlo, porque estoy indirectamente generando un beneficio para esa persona que tiene un ligamen conmigo. El incumplimiento, por ejemplo, cuando incumplimos un deber, creo que por aquí me lo brinqué, pero bueno, cuando se incumplen deberes
deberes legales que están establecidos, usted sabe que tiene un deber legal y no lo hace. Por ejemplo, cuando hay que ejecutar una garantía de participación, de cumplimiento, y no se hace, usted está incumpliendo un deber. Y al final de cuentas, todas esas acciones que yo le mencioné, que podría mencionar muchísimas más, pero estas son algunas, todas estas constituyen delitos. Y no me voy a poner a explicar cada uno de los delitos porque sería muy tedioso, pero son todos esos, todo lo que yo les acabo de decir, cada una de esas acciones son un delito. Tienen una consecuencia penal. Ve que el tema es el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, la falsedad en la recepción de bienes y servicios, el pago irregular de contrato, etc. Y todos tienen penas de prisión. Consecuencias penales por este tipo de acciones que van más allá de que infringí un concepto ético, van más allá de eso porque constituyen delitos y por ende tienen consecuencias legales, o sea, son aún más graves. ¿Y qué consecuencias legales? Bueno, medidas cautelares. Ustedes han visto en las noticias, pues a cada rato que se hacen allanamientos, que se detienen personas. Es tan lamentable ver funcionarios públicos detenidos, privados de libertad, con medidas cautelares, con impedimentos de salida del país, que tienen que estar firmando a cada rato, que tiene la familia que irlos a visitar al centro penal. El tema es que nosotros tenemos que tener una visión clara de cuál es nuestro trabajo para evitar todas estas cosas. Y esto simplemente es prevención. El interés de estos espacios es prevenir para que esto no suceda. Porque ¿cuáles son las consecuencias legales de todos esos actos de corrupción? Bueno, medidas cautelares, penas de prisión, inhabilitación para que no se vuelvan a ejercer cargos públicos nunca más. La imagen, la repercusión familiar, económica, laboral. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se puede perder el trabajo, se puede perder la familia, se puede perder la estabilidad económica, etc. Entonces, advertencia para todos los que estamos acá. Si usted realmente está haciendo su trabajo con integridad, con honestidad, manténgase ahí. Manténgase ahí. Siga ese camino aunque nadie lo vea. Pero si usted en su trabajo, quizá nadie lo sepa, ha cometido algún acto de corrupción, deténgase. Por eso les puse esta imagen, deténgase. Está a tiempo, deténgase. Para que después no haya que lamentarse. Porque esas consecuencias son desastrosas, son devastadoras. Esta imagen, la de la familia visitando al familiar, creo que es muy triste y esa es la realidad. Entonces a veces pasa, porque ha pasado de casos de corrupción donde funcionarios piensan que nunca va a suceder nada y entonces aceptan una dádiva y como no pasó nada, después aceptan otra dádiva y como no pasó nada, y quizás pueden pasar años, pueden pasar meses, pero tarde o temprano eso sale a la luz y qué lamentable si lo podemos evitar. Porque la libertad vale mucho. Yo creo que un día en la cárcel, a veces nosotros decimos, uy, que le den cadena perpetua a X persona. Y sí, algunos sí se merecen, creo yo, la pena perpetua. Pero bueno, yo creo que un solo día en la cárcel es aterrador. La libertad vale mucho. Dormir en paz vale demasiado. Dormir con la conciencia tranquila, ir a acostarse y no pensar que me van a allanar la casa, que me van a quitar el teléfono, que me van a intervenir en las comunicaciones, que me van a decomisar la computadora donde tengo todos los correos electrónicos. La paz no tiene precio. Los valores son los que nos protegen para que esa paz la podamos mantener siempre. Y bueno, el deber de denunciar no lo podemos olvidar. Si usted conoce de actos de corrupción en su institución y usted no denuncia, igual cómplice está siendo usted, porque
y también está cometiendo un delito, porque ese sería un delito también de incumplimiento de deberes, porque el deber de denunciar está establecido en la ley. Si nosotros sabemos de algún delito que se está cometiendo en nuestra institución y no denunciamos, igualmente estamos cometiendo un delito. Ahora les tengo una muy buena noticia. Uno entiende en materia de corrupción porque pues ya ha sido varios años trabajando en esta materia. Y una de las cosas que más cuesta es que las personas quieran ser testigos. Y eso uno lo comprende. ¿Por qué? Por temor a una represalia, por temor a perder el trabajo, por temor a que un acoso laboral, por temor a que me desciendan, por temor a que no me vuelvan a ascender nunca más, por temor a que las mismas personas que estén alrededor de alguna forma me aíslen por lo que hice, por haber denunciado al jefe, por haber denunciado al compañero. Y sí, es totalmente entendible, pero nosotros tenemos muchas formas de recibir la información, incluso hasta de forma anónima, a través del OIJ, a través de la Fiscalía. Nosotros hemos trabajado casos con información confidencial, donde las personas no tienen siquiera que figurar en un proceso penal, y hemos recibido información confidencial y a través de esa información luego la verificamos y la incorporamos al proceso, y eso nos permite a nosotros armar investigaciones muy provechosas. Y bueno, también para quien es muy valiente y pone la denuncia, que también hay funcionarios muy valientes que interponen denuncias o que figuran como testigos, existe una ley que el año anterior fue promulgada, que es la Ley de Protección de las Personas, Denunciantes y Testigos por actos de corrupción contra represalias laborales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta ley protege a estas personas que deciden hablar, que deciden testificar o denunciar dentro de un proceso penal acerca de actos de corrupción de represalias laborales. ¿Y qué debemos entender por represalia laboral? La voy a leer así textualmente. Toda acción u omisión, directa o indirecta, proveniente del empleador, sus representantes, de personas que trabajen para él o actúen en su nombre, motivada en una denuncia por la presunta comisión de actos de corrupción presentada a lo interno de una organización pública o privada, ante instancias administrativas externas o por una revelación pública, o en razón de la participación del afectado en condición de testigo, que cause o pueda causar perjuicios injustificados a la persona denunciante o testigo. Así como muy en resumen, cualquier represalia, ¿verdad? Entiéndase una reubicación, se puede evitar una reubicación, se puede evitar un descenso, se puede evitar movimientos de personal, un despido, por ejemplo. Todo ese tipo de situaciones se pueden evitar a través de esta ley. ¿Qué tiene que hacer la persona cuando ya figura como testigo o denunciante? Bueno, se comunica con nosotros la Fiscalía y nosotros lo vamos a dirigir a un proceso que se realiza con incluso con compañeros de la Defensa Pública del Poder Judicial, quienes hacen un proceso ante el Juzgado de Trabajo y logran que se otorguen medidas medidas de protección en contra de esa persona. Son varias las medidas de protección, no las voy a leer todas, pero básicamente sí es como proteger al trabajador de todo lo que es cualquier tipo de represalia. Y les puedo decir, porque ya lo hemos aplicado en varios casos donde tenemos bastantes testigos en casos de corrupción y denunciantes que han aplicado esta ley y en este momento se encuentran protegidos, ¿verdad? Protegidos laboralmente hablando de cualquier represalia. Entonces ya se ha venido materializando, se ha venido ejecutando en algunos procesos y les puedo decir pues que la ley hasta el momento pues ha sido efectiva y se respeta, ¿verdad? Obviamente son medidas cautelares dictadas desde el punto de vista judicial y todo, entonces los trabajadores son protegidos. Eso es muy importante porque pues el temor existe, pero lo importante es que ustedes sepan que existe una alternativa. Voy terminando con dos reflexiones. La primera es esta frase: si el ser humano descuida sus valores, está condenado a perder sin reparo su honor, dignidad y el respeto de otros, condenado a perder las oportunidades de crecimiento y paz emocional.
pero sobre todo pone en riesgo a su familia y seres queridos. Siempre hay que pensar en eso. A veces solo pensamos en nosotros, pero los más afectados son los que están alrededor de nosotros. Y esos son los primeros en sufrir lo peor. Y esta otra frase que dice que el funcionario público que abandona su integridad es como quien vende un tesoro por un par de monedas. Nunca fue consciente del valor de su trabajo y difícilmente podrá recuperarlo por el mismo precio que lo sacrificó. Su trabajo como funcionario público en la institución donde usted se encuentre, desde una auditoría, desde un departamento financiero, desde un departamento de proyectos, desde una proveeduría, desde un laboratorio como el laboratorio de la NAME, como el CONAVI, el MOB, no sé qué otras instituciones están acá representadas, la Contraloría, el Ministerio Público. Ese trabajo no vale 2 monedas, ese trabajo es un tesoro. Hay que cuidarlo todos los días, protegerlo con nuestros valores y no sacrificarlo por un par de monedas, más bien valorarlo, porque recuperarlo es muy difícil. Así que yo creo que es una pequeña reflexión. No quise ser como muy jurídica ni técnica. Yo creo que sabemos que hay delitos, sabemos que hay consecuencias penales, pero lo más importante es los valores de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos sostiene. Y esa es la imagen que nosotros le podemos dar a este país que está tan deseoso de confiar nuevamente. Entonces, con nuestro trabajo nosotros hacemos que la gente vuelva a confiar. Eso sí es posible, no crean que es imposible, sí es posible. Entonces, esa es mi reflexión el día de hoy y estoy para servirles por cualquier consulta. Buen día. Muchas gracias a doña Joana. Vamos a abrir un espacio de 10 minutos para consultas. Entonces, si alguno está interesado, por favor levantar la mano para que los compañeros le hagan llegar el micrófono. Bueno, para romper el hielo, ¿verdad? Es importante de participar. Yo quería saber, Joana, si uno quisiera hacer una denuncia por algo irregular que usted está viendo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Hay alguna línea, hay algún número, un número de WhatsApp? No sé, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en este caso, vamos a ver, podemos canalizarlo a través de la Fiscalía de Probidad. Yo podría ahora facilitarles quizás un número de teléfono, un correo electrónico. Tal vez un correo electrónico creo que podría ser sencillo. Y podríamos canalizarlo de esa manera. De igual forma, ¿verdad? Si alguien quisiera buscarme al final o algo así para poder conversar, lo podemos hacer. Pero podemos facilitar quizás un correo electrónico, un número de teléfono, ahora al final, tal vez de la jornada. Y nosotros los guiamos y como les digo, incluso hasta información confidencial recibimos, ¿verdad? A veces la gente no quiere identificarse, pero es importante que sepan que también se puede canalizar de otras formas. Hola, buenos días. Joana, muchas gracias por la presentación. Hay una pregunta, hay una inquietud, porque muchas veces al subalterno se le recalca el deber de obediencia y bajo ese concepto de deber de obediencia a veces se compromete voy a poner un ejemplo, el jefe a un subalterno, aunque a veces la corrupción se puede dar de abajo para arriba también, ¿verdad? En ambas direcciones, pero muchas veces se utiliza el concepto de el deber de obediencia y bajo ese concepto muchos tal vez ignorando realmente lo que las leyes atenientes en cuanto a la integridad y todo eso, pues dicen, bueno, yo lo hago porque me lo pide el jefe, pero al final él tendrá que asumir la responsabilidad. Eso no tiene que ser un argumento para yo poder pasar por encima de mi ética, de mis valores y mis deberes como empleado público, ¿cierto? ¿Qué hace una persona cuando un jefe acude a ese deber de obediencia para generar cierta presión? Porque tiene que haber alguna otra alternativa para decirle, bueno, usted me lo está pidiendo bajo el deber de obediencia, pero yo le respondo bajo este
criterio o este artículo que no puede ser, no me puede presionar. Lo digo porque eso muchas veces sucede, tal vez para que nos hables un poquito de eso. De hecho, se ve bastante ese tipo de situaciones y muchas veces por ese deber de obediencia se justifican algunas acciones y no puede ser así. Yo creo que el deber de obediencia tiene un límite. Nosotros nos regimos por un principio de legalidad. Entonces, ese principio de legalidad es nuestro marco para poder desenvolvernos y realizar nuestra función. No podemos salirnos de ese marco de legalidad, de manera tal que por ese principio de obediencia, bueno, se respeta siempre y cuando no vaya en contra de la legalidad. ¿Y de qué manera podría un funcionario actuar si recibe una orden ilegal, claramente ilegal? Bueno, primero creo que documentar las cosas, ¿verdad? Hacer una respuesta a la jefatura en este caso, o comunicarlo, por ejemplo, a una auditoría o a otra jefatura. Sí es importante que el funcionario manifieste su inconformidad con la orden que está recibiendo y que lo deje documentado. Y ojalá, ¿verdad? Si realmente es una orden total y completamente ilegal, pues de denunciar, ¿verdad? Denunciar y informarlo a las autoridades, informarlo a las jefaturas, pero no dejarlo pasar. Porque si se deja pasar, porque es mi jefe, de repente, y si no se documenta absolutamente nada, de repente eso más bien puede hacerlo incluso una persona que luego llegue a ser investigada por un delito, cuando en realidad lo pudo evitar a través de documentarlo, o a través de poner una denuncia, o a través de informarlo mejor a otras instancias superiores. Licenciada Marcela Aragón Sandoval, gerente del área de fiscalización para el desarrollo de las ciudades de la Contraloría General de la República. Cuenta con un doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo y posee más de 20 años de experiencia en el campo de la contratación administrativa y de fiscalización operativa y evaluativa de proyectos. Adelante, doña Marcela. ¿Se escucha? Sí se escucha. Bueno, buenos días. Igualmente, muchas gracias a todos por su presencia. Nos honra mucho que estén en este espacio. A veces yo creo que, digamos, que en este tema es como en nuestras casas, como nuestra vida. Cuando nosotros escuchábamos a nuestras abuelitas, ¿verdad? A nuestros papás, reforzando y reafirmando sobre temas que pueden a veces parecer un poquito trillados, pero que sí son muy necesarios refrescar, que son muy necesarios machacar, especialmente en las circunstancias que tenemos nosotros en este momento en nuestro país. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por haber sacado el tiempito de estar aquí y escucharnos. Y bueno, espero que lo que les voy a compartir, pues alguna cosa les pueda quedar a ustedes de utilidad. Básicamente mi presentación, yo quiero abordar algunos aspectos relacionados con elementos claves de la función pública. Ahí hay varios elementos, varios conceptos que pueden parecer muy básicos, pero que a lo que nos hemos enfrentado nosotros últimamente es que no necesariamente son tan básicos y que sí requieren ser reforzados. También los deberes del funcionario público, digamos, doña Joana nos colabora con la parte penal. Va a ser el enfoque un poquito más de tipo administrativo, y algunas acciones correctivas ante riesgos de corrupción, que básicamente virar un poquito hacia otros países, ¿verdad? Que uno aspira, y yo creo que no veo por qué Costa Rica no pueda llegar a ser un país como esos, ¿verdad? Si nosotros tenemos muchas bondades, y bueno, una reflexión final. En estos conceptos que son básicos para la función pública, quiero retomar el tema del principio de autonomía de la voluntad y el principio de legalidad. Y esto porque, bueno, nosotros nos hemos tenido que estar enfrentando a diversas situaciones en donde uno se pregunta, ¿verdad?, si realmente algunos de los que estamos en la función pública estamos teniendo claridad, digamos, de esa diferencia. El principio de autonomía de la voluntad es el principio básico que nos rige a nosotros como personas,
a nivel privado. Entonces, por eso es lo más natural, es la forma en la que nosotros nos desenvolvemos. Podemos hacer todo excepto aquello que está prohibido. Es decir, podemos hacer todas, ¿verdad?, un mar de cosas, mientras que en el caso del principio de legalidad es lo contrario. Solo podemos hacer aquello que está permitido. Entonces, sí hay, digamos, una relación, ¿verdad?, distinta. Y bueno, este es un tema que quería yo traerles, y quería preguntarles si alguno de ustedes recuerda en el momento que ingresaron a la función pública, si tenían claro cuál era esa diferencia entre estos dos conceptos, entre estos dos principios. ¿Alguno que me pueda levantar la mano? ¿No? Okay. Y hoy por hoy podemos tener unos años, unos meses, ¿verdad?, en la función pública. Consideramos que tenemos claridad sobre esos conceptos, o que nuestros compañeros o nuestros cercanos o nuestros jerarcas tienen claro esa diferencia entre esos principios, porque eso es básico en la función pública, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, ahí les queda también el detalle de la presentación. En la autonomía de la voluntad, ¿verdad?, impera la libertad de las partes para contratar, ubicándonos en el tema, digamos, de infraestructura, y que el tema de contratación pública es básico, ¿verdad?, para la generación de la infraestructura de nuestro país, y sobre todo la vial. En el caso de la administración, pues como solo se puede hacer lo que se autoriza en el ordenamiento jurídico, ahí, por ejemplo, no podemos ponernos de acuerdo como sí lo podrían hacer dos empresas que acuerden, por ejemplo, condiciones especiales de pago porque les conviene, ¿verdad? En el caso de lo público no es así. En el caso de lo público tenemos que acudir a lo que el ordenamiento jurídico establece. Y aquí también hay un tema muy importante, porque a veces nos confundimos creyendo que el principio de legalidad es lo que está escrito nada más en las leyes. Y no, es un conjunto, ¿verdad?, de elementos. Tenemos lo que son las normas escritas y las normas no escritas. En las normas escritas tenemos la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, las normativas, ¿verdad?, de inferior rango. Y por otro lado, en las no escritas tenemos la jurisprudencia, tenemos también, bueno, dentro de un concepto amplio de juridicidad más que de legalidad, tenemos también las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, que son un elemento muy importante para poner límite a la hora de hacer las valoraciones discrecionales en la administración, porque no porque sí hay ámbitos que pueden ser discrecionales, eso sea de manera irrestricta, tiene sus límites. Entonces, el principio, las reglas unívocas de la ciencia y la técnica son un elemento, digamos, que nos sirven a nosotros para poder delimitar, digamos, esos, y sobre todo en aquellos momentos en donde hay un vacío, ¿verdad?, o no está establecido, digamos, una regla en particular. En este caso, por ejemplo, digamos, si estuviésemos frente a una contratación, no se puede promover la misma sin un concurso o contratar de manera directa porque simplemente a alguien le pareció que es muy buena, ¿verdad? Estamos en reglas que además tienen que cubrir una serie de principios, porque se parte de que vamos a tener que satisfacer una necesidad pública desde una perspectiva de economía, de eficiencia, de eficacia, ¿verdad?, que vamos a obtener lo mejor con el mejor uso de los recursos. Y desde esa perspectiva, pues los procedimientos ordinarios tienen una función para poder brindarnos ese soporte. También podemos tener otro ejemplo, ¿verdad?, en el pliego de condiciones, ¿verdad?, o contrato. La autonomía, bajo la autonomía de la voluntad se puede negociar. La legalidad se justifica y se documenta, pero con la técnica y, digamos, con el resto de normas. Por ejemplo, si estamos en presencia de aspectos de excepcionales o de urgencia, la autonomía de las partes no tiene ningún problema, pueden acordarlo, ¿verdad? Mientras que desde el punto de vista de la legalidad, solo podemos acudir a aquellas excepciones que están específicamente establecidas cumpliendo los requisitos que para tales efectos se establecen,
¿verdad? Y además que todo quede sustentado y debidamente acreditado en un expediente. Entonces, sí hay diferencias, ¿verdad? Sí hay diferencias. Y luego, reafirmando el tema de los vacíos, ¿verdad? Sobre el tema digamos, de esas reglas unívocas de la ciencia y la técnica y también de lo que son las buenas prácticas, ¿verdad? Que es un tema que también se ha impulsado mucho. De manera entonces que, a modo de resumen, ¿verdad? La conformación de ese principio de legalidad tiene, digamos, primero que todo una sujeción al ordenamiento jurídico desde las normas fundamentales, ¿verdad? Que es la Constitución, las leyes, ¿verdad? Pero también se integran con otros elementos, como les mencionaba, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, ¿verdad? Y también los límites técnicos, ¿verdad? Porque no podemos dictar actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Ese es un componente que está en la Ley General de la Administración Pública. Y además también lo que se ha venido impulsando a través del tiempo del uso de buenas prácticas. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque el interés público es lo que diferencia digamos, la vida privada al ámbito privado. Y nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a velar por ese interés público. Incluso cuando ese principio, ¿verdad?, pueda estar en contradicción entre el interés de la institución y el interés público, debe primar el interés público. Y además, ¿verdad?, en virtud de que nosotros como funcionarios tenemos que orientarnos hacia ese interés público, es que es necesario que sí podamos acudir, digamos, a esas reglas unívocas de la ciencia y la técnica y también a esas buenas prácticas, ¿verdad? Si nosotros estuviésemos en nuestra vida privada y tenemos que resolver una situación y tenemos un contratista, posiblemente nosotros vamos a querer que el contratista nos resuelva aquello de la mejor manera, ¿verdad? Si hay buenas prácticas o los mejores usos, las mejores costumbres, ¿verdad? No a lo que se le ocurra. Bueno, con mayor razón si estamos entonces en lo público, ¿verdad? Porque debemos velar por ese interés público. Por aquí nada más pasar muy rápido porque ya doña Joana también lo mencionó, ¿verdad? Esos conceptos de ética, el concepto de probidad y también el de integridad, que al final de cuentas son principios que se entrelazan, que se complementan y que son, ¿verdad?, como una brújula para nosotros como funcionarios en nuestro quehacer diario. La ética, la probidad e integridad conllevan conductas que son conscientes, eso lo rescataba también doña Joana, es la voluntad y el deseo de hacer lo que es correcto, de que nos observen como, ¿verdad?, haciendo esas conductas, ¿verdad?, o comportamientos de forma correcta, y eso implica ir más allá de la mera legalidad, ¿verdad? Yo digo que a veces nosotros hacemos el cumplimiento, ¿verdad? Porque es por hacerlo. Entonces, en estas cosas realmente, para ser una persona ética, una persona proba, una persona íntegra, en ambientes en donde muchas veces, ¿verdad?, se propician cosas que no son las mejores, no es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Lo decía doña Joana. Tenemos que ser valientes, tenemos que luchar, ¿verdad? A veces parecemos salmoncitos luchando contra corriente, pero nuestras convicciones son las que cada día nos tienen que sostener a nosotros si estamos en la función pública. Porque si no, de otra manera, pues nosotros tendríamos que buscar otro oficio, ¿verdad? O otra profesión, otro lugar de trabajo, porque pues nos toca defender, digamos, estos principios y estos valores que establece el ordenamiento y que ya vienen, ¿verdad?, agregados al cargo que nosotros desempeñamos. En cuanto a también los deberes de los funcionarios, yo quería rescatar aquí un tema que me parecía también importante, que es la contraposición natural de intereses que tenemos, ¿verdad? Por un lado, en esa relación que tenemos con esos terceros, con esos contratistas, con esos proveedores, claramente tenemos un interés que es el interés privado y por el otro lado tenemos el interés público, ¿verdad? Son intereses claramente contrapuestos.
es válido para una empresa privada buscar su propio interés económico, no es el que debe velar por el interés público, ¿verdad? Sí debe ser correcto, sí debe ser ético, ¿verdad? Sí debe ser íntegro, pero no es el que debe velar por el interés público. El que debe velar por el interés público es el funcionario, según las funciones que tenga ¿verdad? A cargo. De manera que eso es algo, digamos, de forma natural, ¿verdad? Es decir, no debe extrañarnos, como no debe extrañarnos tampoco que las actividades en las que todos nosotros nos desempeñamos, por corresponder a infraestructura, por la naturaleza de lo que es la infraestructura, la cantidad de recursos económicos involucrados y todo, tiene una susceptibilidad a riesgos de corrupción altísimo, ¿verdad? O sea, eso es así, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros nos basamos en el principio de buena fe contractual, tampoco podemos ser ingenuos, ¿verdad? Porque entendemos también que lamentablemente también hemos caído, ¿verdad? En que ha habido una pérdida de valores, ¿verdad? No solamente desde la propia sociedad, ¿verdad? Que de alguna manera nuestras instituciones, nosotros, ¿verdad? Y la sociedad en general es un reflejo, digamos, de esa descomposición, ¿verdad? De esa pérdida de valores. Y entonces, pues sabemos que, por lo menos en la experiencia que nosotros hemos visto en nuestro país, generalmente se tiende, digamos, por las empresas a buscar pues, su máximo provecho, lo cual, insisto, no está mal. El punto es que usted como contratista entregue lo que se le pactó, ¿verdad? En las condiciones y la calidad con la cual se le contrató y no menos que eso, ¿verdad? Porque si es menos que eso, pues entonces ya tenemos un problema no solo de cumplimiento, sino también de eventuales actos también de corrupción. El comportamiento ético de los profesionales es una condición esencial para el éxito del proyecto, sea un funcionario público, sea un funcionario privado, lo decía también don Rolando, ¿verdad? Como profesionales, cada uno de nosotros en nuestras disciplinas tenemos esos deberes éticos y la responsabilidad de velar por el interés público recae principalmente en los funcionarios públicos, ¿verdad? Como los mencionan. Entonces, no esperemos nosotros que un contratista sea el que se va a poner a velar por ese interés, ¿verdad? En el caso de los deberes y las sanciones de funcionarios, más desde la perspectiva administrativa, tenemos ahí, bueno, esos deberes de probidad e interés público, también todos los elementos, digamos, que se establecen a nivel de control interno, un control interno que sea efectivo, la gestión financiera también, porque hay algunos de ustedes que posiblemente también realizan labores que tengan que ver con temas financieros, la gestión financiera y la gestión en general que tiene que ser eficiente, eficaz y también económica. La integridad, que es un elemento que está considerado en este momento en la nueva ley de contratación pública, lo cual es muy favorable, porque no solamente, ¿verdad? Parece un poco irónico que tengamos que tener en una ley un principio de integridad para que nos lo recuerden, ¿verdad? Para que no se nos olvide. E incluso es importante que no solamente está en línea para el funcionario público, sino también para las partes que se relacionan a través de los diferentes procesos de contratación. Luego los deberes de transparencia y también de rendición de cuentas, ¿verdad? Algunas causales administrativas están relacionadas, y en lo particular, digamos, con procesos y temas de contratación. El tema, por ejemplo, de la transparencia a nivel del sistema no es optativo, ¿verdad? Si queremos incluir la información dentro del sistema o no debería ser optativo, ¿verdad? Sino que es una exigencia. Por esos principios también de transparencia y de rendición de cuentas. Por otro de los elementos también, que son causales de sanción administrativa, es la no verificación de la declaración jurada, no solo de oferentes, sino también de subcontratistas. Y aquí hay un punto importante porque no solamente eso se agota a la hora de valorar las ofertas y hacer tener un adjudicatario, sino que también en fase de ejecución eso podría cambiar. Y entonces, bueno, ahí viene, ¿verdad? Un deber de verificación también de la administración de que ese subcontratista esté apegado, digamos, a los límites, digamos, de probidad y también de
las prohibiciones que establece la ley de contratación. Por otro lado, tenemos la gestión de procedimientos. Por ejemplo, lo que ahora mencionaba, evadir procedimientos ordinarios, ¿verdad? Hacer un uso excesivo y legítimo de las causales de excepción, omitir, pedir garantías, ejecutar las garantías, todas esas cosas que también ahora mencionaba doña Joana. No cobrar sanciones al contratista, ¿verdad? Sabemos que a veces para aplicar una multa, para aplicar una sanción económica, pues tiene su proceso, tiene su procedimiento, pero eso no es un tema optativo, ¿verdad? Del ejecutor o de la persona que está haciendo la supervisión o que tiene el control del proyecto, sino que debe velar también por la aplicación de las sanciones, porque también es importante entender, ¿verdad?, que el sistema de contratación tiene sus propios elementos, digamos, o incentivos para que el contratista ejecute, digamos, de manera debida el objeto contractual, ¿verdad? Y uno de esos elementos es precisamente la parte sancionatoria, ¿verdad? La parte económica, ¿verdad? Si usted no entrega las cosas a tiempo, si no las entrega en la calidad esperada, ¿verdad? Todo este tipo de aspectos que son un incentivo. Entonces, si no se aplican, si se aplican mal, ¿verdad? O si incluso se definen a nivel de un pliego de condiciones de manera equivocada y no se puede ejecutar, pues entonces ahí estamos perdiendo ese mecanismo, ¿verdad?, de incentivo para ese buen cumplimiento del contrato. Hay otras causales, ¿verdad? Por ejemplo, el de provocar urgencias por mala gestión, fragmentar compras o incumplir la consolidación y la economía, digamos, a escala, de no hacer los estudios, o digamos lo que a veces ocurre, que se dice que hay un estudio de mercado o, ¿verdad?, un sondeo, pero realmente no es un verdadero estudio de mercado, ¿verdad? Y entonces eso tiene consecuencias a la hora de promover los concursos. Incurrir también en fallas que provoquen daños a la hacienda pública. Ahora, desde el punto de vista de las sanciones administrativas, pues hay todo un marco, ¿verdad? Puede ir desde una amonestación, una suspensión, un despido, ¿verdad?, una inhabilitación, y va a depender también de quién sea el que lleve a cabo ese procedimiento. En el caso de la Contraloría, con nuestro régimen se tiene lo que es la posibilidad de inhabilitar a los funcionarios para ejercer cargos públicos hasta por 8 años, ¿verdad? Y eso, digamos, es una sanción que se ha aplicado en algunos casos. Eso en cuanto a las sanciones. En cuanto a las acciones preventivas ante riesgos de corrupción, lo que quería yo era compartirles que uno se pregunta, ¿verdad?, cuando mira los índices globales, que, bueno, nosotros estamos, ¿verdad?, dice que mal de muchos, consuelo de tontos, dice el dicho, ¿verdad? Nosotros estamos en término medio, como siempre. Costa Rica, ¿verdad? Nosotros nos encantan las teorías eclécticas, ¿verdad? O sea, un poquito de una cosa, un poquito de otra, eso es como lo característico de nosotros, y hasta en los índices quedamos a la mitad, ¿verdad? Pero yo creo que eso es ser como un poquito mediocre, ¿verdad? Quedarnos como ahí, ¿verdad? Y uno mira quiénes son aquellos que están en los mejores puestos, ¿verdad? Y bueno, yo rescataba 3, ¿verdad?, que es Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Y uno se pregunta, ¿por qué es que están en esos niveles? ¿Cuán diferentes son a nosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Y cuando se hace una exploración y se observa qué es lo que hacen ellos bien y qué es lo que tienen, muy sinceramente, si ustedes leen lo que está ahí, yo creo que más de uno dice, pero eso nosotros como que también lo tenemos, o por lo menos en parte. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? No es que estamos carentes de cosas, sino que ¿qué será? Que no las aplicamos, que no les damos la importancia de vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, ellos poseen códigos de integridad y conducta único para el sector público. Eso sí es diferente, lo tienen para todo el sector público. En cambio, nosotros en este momento, pues algunas instituciones lo tienen, otras no lo tienen, ¿verdad?
Estamos como en ese proceso. Pero ahí, bueno, hay uno que es único y que claramente establece cuáles son las expectativas para los funcionarios. Algo así como a qué tienen que atenerse, ¿verdad?, los funcionarios, con el cumplimiento o el incumplimiento de lo que establece ese código. Y se usa en las inducciones, es un tema muy importante, ¿verdad? Cada vez que nosotros entramos a la función pública, esa inducción que nos hacen de todo eso que yo les acabo de mencionar, del principio de legalidad, de las funciones ¿verdad?, del funcionario público, de los deberes, de las eventuales sanciones, ¿verdad?, de que no es lo mismo que seamos un funcionario público a un funcionario privado, es un régimen más agravado, ¿verdad? Nos obliga, digamos, a un poco más. Y luego también que se utiliza en las evaluaciones y en las decisiones, ¿verdad? Yo creo que parte del problema que nosotros tenemos es que incluso a veces tal vez se dictan códigos de ética, pero los dejamos olvidados. Nada más nos conformamos con emitirlos, ¿verdad? Y los códigos son un mecanismo de control que nos sirven a todos, pero no va a ser un mecanismo efectivo si al final de cuentas no lo interiorizamos, ¿verdad? Y no lo logramos aplicar y sacar el máximo provecho de él. ¿Qué otra cosa tienen ellos? Bueno, una cultura de integridad, ¿verdad? Tienen una alta confianza pública y una baja tolerancia al soborno cotidiano. Ahora yo escuchaba a doña Joana, ¿verdad?, lo que ella mencionaba, y le decía que me recordaba a una charla que yo hace algunos años en un congreso escuchaba de una persona que planteaba el tema de, digamos, la importancia de la integridad en la gestión de proyectos y los pequeños pecados, ¿verdad? Aquellas cosas que vamos relativizando, ¿verdad? Entonces establecemos nuestra propia escala de valores y, bueno, mientras no pase de aquí, no hay ningún problema. Yo sigo creyendo que, ¿verdad?, que soy correcto, que soy honesto, no sé cuánto, pero eso es un engaño. Y esa persona hacía un énfasis, ¿verdad?, lo cual yo concuerdo con él, que digamos que en estas cosas lo más delicado es que si usted afloja algunos elementos, el simple hecho de recibir un almuerzo, de permitir la invitación en algo que una persona pueda entender que es algo menor, compromete automáticamente la autoridad que esa contraparte del Estado tiene para exigirle a ese contratista, para exigirle a esa contraparte, ¿verdad? No significa que es que no tengamos que tener relaciones armoniosas, no significa que es que no tengamos, ¿verdad?, que llevarnos bien, digamos, de manera decente y con respeto, sino no olvidar cuáles son los roles, ¿verdad? Y no olvidar lo que ahora mencionaba, de que el contratista está haciendo lo suyo, vela por sus intereses, pero el funcionario público, nosotros tenemos que velar por lo que nos toca, por lo que nos pagan, que es por ese interés público, por esa función pública que tenemos que realizar de la mejor manera, con la mayor responsabilidad. Entonces yo digo, bueno, qué bonito sería que en efecto nosotros, ¿verdad?, tuviéramos cero tolerancia a esos riesgos de corrupción. Otro tema importante es la protección real al denunciante. Ellos tienen un sistema bastante robusto. Yo creo que Costa Rica ha dado pasitos, ¿verdad?, importantes, esos que mencionaba doña Joana, ¿verdad? Ya son un par de leyes, que hay una que, si no me equivoco, es sí más enfocada, digamos, a testigos digamos, de investigaciones penales, pero esta otra que ella nos comentó, que también abarca, digamos, para lo que es la parte administrativa. Luego, las estrategias anticorrupción con responsables y seguimiento, pero responsables y seguimiento de verdad, porque nosotros muchas veces nos quedamos como en el papel, ¿verdad? Ahí se hace, se definen las cosas y todo, pero a la hora que usted llegue y consulta, bueno, ¿y cómo está este seguimiento? ¿Y quién lo lleva? ¿Y cómo lo hace? No hay responsable al final de cuentas. No hay alguien que realmente, ¿verdad?, se responsabilice por eso. La transparencia, la confianza en las entidades de control, ¿verdad? Y yo trabajo en una entidad de control y yo sé que nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Tampoco somos dueños de la verdad. Pero, ¿verdad?, pero también el caer, digamos, en desvalorizar
la función que realizan los órganos de control, pues como que flaco favor nos hace, ¿verdad? Entonces ahí también hay un punto, digamos, de reflexión. La transparencia operativa y los datos abiertos, ¿verdad? Que eso ha sido una lucha por años aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque realmente no tenemos verdaderamente datos abiertos para que las personas puedan entrar, valorar, revisar y hacer sus propias valoraciones y ejercer, digamos, su control también ciudadano. Y los resultados conscientes en mediciones globales, si nos ponemos a hacer una seguidilla, ¿verdad? De un periodo, ¿verdad? De estos mismos países, se ve que sistemáticamente se mantienen en la misma, ¿verdad? En los mismos puestos. Están ahí y luchan por mantenerse ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que si nosotros estamos a medio camino, deberíamos de luchar para poder ir subiendo, ¿verdad? En esas posiciones que nos favorezcan más. Ahora, en Costa Rica podríamos avanzar desde muchas formas. En mi caso en particular, yo creo definitivamente que el tema de ética, de valores, de integridad es fundamental. Podemos tener todos los códigos, podemos tener todos los procesos, los procedimientos, podemos tener absolutamente todo, que si fallamos nosotros como personas y como profesionales en esos valores, todo va a caer. Sí, entonces, de manera que yo creo que es importante que nosotros sigamos por la senda de aplicar la cultura de gestión ética en el sector público, que es un planteamiento que la misma OCDE ha hecho. El año pasado nosotros conversábamos, digamos, sobre ese sistema de gestión ética que tiene una serie de componentes. Y que es muy importante porque no solamente cuando hablamos de que es gestión ética en el sector público significa que es solo para los funcionarios públicos, sino que involucra también al resto de partes interesadas, a los contratistas, a los proveedores, a todas las personas con que interactuamos. De manera que entonces es una exigencia, digamos, para todos y no solamente para el funcionario público. Luego, modelar con el ejemplo. Podemos decir muchas palabras, pero si no actuamos en coherencia, ¿verdad? Y en consecuencia, nadie nos va a creer y las cosas, ¿verdad?, no van a funcionar. Y luego, sobre todo, es muy importante el cumplir el ordenamiento que tenemos en este momento en materia de contratación pública, ¿verdad? La ley de contratación que tenemos en este momento ha sido un esfuerzo enorme para poder establecer un modelo distinto de gestión de la contratación pública, que digamos, desde la perspectiva de nosotros como órgano de control, que en ocasiones hemos llegado y hemos encontrado, digamos, ciertas dificultades que afectan la gestión de los proyectos y que ustedes los requete conocen, ¿verdad? Como las expropiaciones, la relocalización de servicios públicos, ¿verdad? Las modificaciones, porque tal vez no se hizo un buen proceso de preinversión. Todo ese tema, la ley lo ordena. ¿Qué es lo que queda? Que lo apliquemos, ¿verdad? Que no gestionemos proyectos si no pasamos por esos pasos para poder garantizar el éxito del mismo. Modificaciones, pues siempre van a haber, pero las que sean razonables, ¿verdad? Y no lo que nos pasa a nosotros, digamos, con proyectos incluso que quedan paralizados o que nos quedan ahí, digamos, que encallan. Y desde esa perspectiva, ¿verdad? Ese es el planteamiento que les quería traer. Luego, otra cosa importante es esa coordinación interinstitucional y esa visión sistémica, ¿verdad? Somos un sistema del cual todos formamos parte, tanto los órganos de control hacendario como nosotros, los de control técnico, como la NAME de control técnico también, en la parte de calidad, como el sistema de calidad y el ECA, desde el lado de la parte de competencia, la Comisión de Promoción de la Competencia, ¿verdad? O la COPROCOM, que también tiene un rol y que muchas veces olvidamos, ¿verdad? Que son partes interesadas que están ahí e incluso que tienen hasta insumos que nos pueden servir para nuestra gestión. La COPROCOM, por ejemplo, junto con la SUTEL, desde el rol de autoridades de competencia, a partir de recomendaciones de la OCDE, emitieron una guía de detección y prevención de colusiones, que fue incluso, según lo que nosotros entendemos, incluso divulgada a las instituciones
Nosotros estamos, ¿verdad?, con un proceso ahí también de que nos van a dar esas charlas. Y toda esa información es valiosa para poder nosotros hacer de mejor manera nuestro trabajo, para poder identificar de mejor forma los riesgos, para poder gestionarlos y mitigarlos. De manera que, digamos, esa es parte también de lo que es fundamental, no vernos de forma aislada, sino realmente como un sistema. Y bueno, y es el camino que, aunque no es sencillo, porque igualmente cada uno tiene sus competencias, pero al final de cuentas todos vamos hacia el mismo propósito. Y lo que queremos es que finalmente la infraestructura que se desarrolle cumpla, digamos, las necesidades para las cuales está llamada de la mejor forma, en el menor costo, ¿verdad?, con la mayor calidad, y al final de cuentas en beneficio para toda la población. Una reflexión final, nada más, que en estos momentos en que las personas nos hemos vuelto más individuales, en donde también el sacrificio por otros ha perdido un poco vigencia, y la codicia y el deseo del poder y del tener se ofrecen diariamente, es necesario que podamos hacer un alto en el camino. Y creo que estos espacios nos sirven para eso, para hacer ese alto en el camino y reafirmar nuestro compromiso diario en el ejercicio de la función pública. Como decía doña Joana, deberíamos de sentirnos orgullosos. En otros países, en otros momentos, el ser funcionario público era de las labores más dignas que tenía la sociedad. Es nuestra voluntad la que debe imperar de ser éticos, probos e íntegros, así como lo dice esa frase, ¿verdad?, que me llamó la atención también, que todos la repetimos de una u otra manera, ¿verdad?, que la integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Es tener la convicción de que actuar correctamente no solo es un deber, ¿verdad?, hablábamos de que es más que eso, ¿verdad?, es también que creemos que con ello tutelamos, ¿verdad?, ese interés público y también beneficiamos a la colectividad. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas o comentarios. Entonces, igualmente, por favor, levantar la mano y esperar a que los compañeros les alcancen el micrófono. Sí, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. Yo sé que es nuestro tema principal porque aquí estamos enfocados hacia la ética, la probidad del empleado público. Sin embargo, siendo un contrato, digamos, en cuanto a obra pública, un acuerdo de partes, una de las sensaciones, y yo la tuve en algún momento cuando trabajé en otra institución pública, de que cuando algo no se manejaba bien en un proyecto, casi siempre se enfocaba como una responsabilidad exclusiva del funcionario público, siendo que es un acuerdo de partes, existe una responsabilidad del acatamiento de la legislación y la normativa por parte del contratista. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice? Bueno, el contratista es igualmente culpable, pero casi nunca es sancionado. No existen mecanismos como para decir, esa empresa cometió esto, no debiera de volverse a contratar porque ha demostrado que no tiene la ética ni cumple con lo que legalmente corresponde para volverlo a contratar. Esa es una sensación que tienen muchos y de alguna manera yo en algún momento la he tenido. ¿Qué se hace cuando hay una situación como esas? Porque obviamente es necesario darle procedimiento al empleado público encargado de ese proyecto, pero ¿qué pasa con las empresas? Eso es como una inquietud ahí que tenía ahí para ver si... Yo tengo aquí. Sí, bueno, en efecto, digamos, la visión de la presentación era más como hacia los deberes del funcionario público y toda la cuestión, pero incluso la misma ley de contratación pública también establece un régimen sancionatorio para los contratistas. El punto tal vez de quiebre es que, por ejemplo, para mí una de las cosas que es muy valiosa en la nueva ley es el hecho de que se establezca el enfoque de ciclo de vida, ¿verdad? Porque
Antes, con la ley, ¿verdad? Con la ley anterior, lo que teníamos nosotros era unos cuantos artículos muy escasos en la parte de planificación, lo que era la parte previa, básicamente una ley que lo que definía eran los procedimientos para selección, y en la parte de ejecución nulo también, ¿verdad? Entonces, esta ley plantea, digamos, un esquema diferente en donde es más equilibrado, y desde esa perspectiva de ciclo de vida, poder entender que en efecto todas las etapas insuman a su vez a las etapas. Ahora, tal vez lo que nosotros nos hemos enfrentado es que no necesariamente las personas, ¿verdad?, que tienen que ejecutar participan, digamos, desde el principio, ni las personas que están al principio son realimentadas, ¿verdad?, necesariamente por las personas que están en las etapas sucesivas. Ahora, como todo, el punto de quiebre es la documentación, es la acreditación de las cosas, ¿verdad? Porque si usted tiene un pliego de condiciones claro, un contrato claro, y usted tiene actuaciones del contratista que se apartan, bueno, usted tiene ahí el marco de referencia, ¿verdad? El funcionario tiene el marco de referencia para exigir el debido cumplimiento. Pero si aún así no se le exige o no se documentan bien las cosas, entonces ahí hay un punto de debilidad que después va a traer, digamos, una consecuencia para poder establecer esas responsabilidades. Y por lo general, si no puede responsabilizarse a una empresa, entonces al final de cuentas el que queda ahí en la línea va a ser el funcionario público. Desde ahí es indispensable una completa trazabilidad. Sí, yo tengo mis dudas, digamos, un poco con el SICOP, si realmente es un sistema que en este momento, aunque digamos la ley plantea como un sistema unificado, ¿verdad? Pero si realmente el que tenemos hoy es un sistema que verdaderamente nos permite poder tener la trazabilidad de todo lo que pasa a nivel de las diferentes etapas de la contratación, y no solamente de la selección del contratista. Sí. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una consulta de la presentación anterior y también se puede complementar con esta. Es que durante los procesos de fiscalización logramos identificar potenciales actos irregulares, ¿verdad? Sin embargo, por el tema de documentar más el proceso, ¿verdad? O por el mismo orden jerárquico, surge la incertidumbre de cuándo es el momento en que se debe recurrir a otras entidades, ¿verdad?, que tengan el músculo para hacer una sanción administrativa, ¿verdad?, o inclusive poner una denuncia ya penal. Entonces surge la duda de cuándo es el momento para que se debe hacer ese tipo de denuncias, para que también se genere la oportunidad de que las otras instituciones logren desarrollar una investigación más profunda sobre el caso. Ok, bueno, yo me voy a referir a la parte administrativa, ¿verdad? Ahí doña Joana nos puede complementar con la parte penal. Yo tengo mi opinión al respecto, pero ella es la más calificada. En la parte administrativa, digamos, hay que tener en cuenta que, digamos, los órganos de control tenemos una competencia paralela, por así decirlo, con respecto a la competencia que tiene la propia administración, de que si se identifican irregularidades o pues deba, digamos, entrar a analizar esos aspectos, e incluso si tiene que instaurar los procedimientos sancionatorios, ya sea tanto para el contratista como para los mismos funcionarios de la entidad. Ahora, en el caso de Contraloría, nosotros tenemos una función, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros hacemos investigaciones, ya sea de oficio, a partir, digamos, de elementos que obtenemos de las auditorías, en otros momentos porque llegan denuncias, o en otros momentos porque se nos hacen algunos requerimientos, ¿verdad?, de otros organismos. Normalmente, ¿verdad?, en el caso de ustedes, si son temas más de irregularidad, ahí, digamos, habría que valorar si pueden ser ilícitos penales, entonces la parte penal, ¿verdad?, ya en fiscalía. Y si fuera incluso, ¿verdad?, con el tema de competencia, en una conversación que tuvimos reciente con Procom, se veía que si habían elementos que estaban asociados más con
temas de competencia efectiva, y entonces se puede hacer la denuncia, digamos, y ellos tienen en su página ahí los mecanismos para poder hacer las denuncias. Con la Contraloría es un poquito diferente, porque entonces o es vía denuncia o es vía ya un acercamiento, digamos, coordinado. Que digamos que dicho sea de paso, pues nosotros, digamos, tanto con Fiscalía como con ustedes, ¿verdad? Con la NAME, hemos venido coordinando más cercanamente. En el caso de las auditorías internas, y aquí no me deja mentir don Reinaldo, ¿verdad? Las auditorías hacen investigación y en algunos casos, dependiendo de si hay algún indicio de que no va a pasar nada, porque digamos, son personas que están asociadas al órgano colegiado o cosas de ese tipo, entonces hay un acercamiento con la Contraloría para, digamos, buscar la manera de receptar, digamos, esa relación de hechos que hace la auditoría. En el caso de ustedes, yo creo que ustedes sí han mandado, tal vez como un par de casos, al área de denuncias. Pero, digamos, siempre el canal está abierto para conversar y coordinar cuál puede ser la mejor forma. Sí, creo que su pregunta es muy valiosa porque la labor que ustedes realizan como fiscalizadores de obra pública, bueno, es un trabajo sumamente valioso, sumamente importante, a pesar de que muchas veces los critican y demás, sigan con esa labor, porque gracias a ustedes se detectan muchísimas irregularidades y cuestiones que no están bien dentro de la obra pública, ¿verdad? Lo que es la infraestructura. Hay muchos tipos de irregularidades, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, hay cuestiones que ustedes a veces detectan y en el mismo camino realizan advertencias y se corrigen. Ese tipo de cosas creo que se pueden manejar incluso sin iniciar un proceso penal. Entonces, yo creo que ante la duda es mejor consultar, ¿verdad? Creo que existe una comunicación muy buena, digamos, con la Fiscalía. Entonces, si existe, por ejemplo, una duda respecto a si tengo que comunicar o informar de una vez algo que estoy detectando, mejor consultar. Pero bueno, cuando ya vemos, por ejemplo, que ya se están comprometiendo fondos públicos, ¿verdad? Que ya, por ejemplo, se recibe una obra con una falsedad, se recibe un avance de obra para pago, y el avance no está ni siquiera listo, no está completo, está defectuoso y ustedes lo detectaron y eso generó un pago. Ese tipo de cuestiones ya de una vez es mejor informarlo. ¿Por qué? Porque ya se están comprometiendo fondos públicos, o sea, ya hay pago de dineros de fondos públicos a empresas que están incumpliendo y ya eso está generando una afectación al patrimonio estatal. Entonces, cuando ya hablamos de ese tipo de cuestiones donde ya hay comprometidos fondos públicos y se están realizando pagos de manera indebida, creo que sin duda alguna ya hay que comunicarlo. Pero como les digo, cualquier irregularidad que ustedes establezcan, incluso se advierte y aún así se continúa con lo mismo, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones, ante la duda, mejor consultar y nosotros de verdad con muchísimo gusto podemos atender esa consulta y direccionarlo de la mejor manera para ver si eso amerita el inicio de una investigación penal o una cuestión administrativa o si se puede seguir manejando únicamente a través de ustedes. Yo tenía una pregunta, pero se la paso al señor. Muchas gracias. Mira, doña Marcela, primero decirle que me siento complacido por su exposición porque se ve que es una persona de gran experiencia y conocimiento de este campo. Bueno, yo soy funcionario del Ministerio de las Públicas. Ahora con situaciones que han pasado y que me han dolido mucho, me gustaría preguntarte a tu persona que tiene mucha experiencia, ¿por qué situaciones o decisiones que toma el Poder Ejecutivo son revocadas por la Contraloría, afectando el país? Concretamente, por ejemplo, la iniciativa de la corrupción de la ciudad gobierno, porque a mí me da una lástima, inclusive muchos sufrimos tener oficinas y que las demolieran porque se iba a construir la ciudad gobierno y aparentemente la Contraloría lo paró. Lo que yo no sé o quería saber es
cuando hay situaciones legales que no están claramente en la ley, ¿quién tendría más autoridad? ¿La Contraloría o el Poder Ejecutivo? Eso, yo siempre he tenido esa duda. Escucho. Bueno, en realidad, digamos, yo tengo cierta limitación para poder entrar, digamos, a ese caso, porque es un caso que ha estado en investigación, entonces no puedo, me encantaría, ¿verdad? Porque sí creo que hay mucha información errada, ¿verdad? Con respecto a lo que se ha hecho. Y lo más que le puedo decir es que, como le digo, si bien nosotros no somos seres humanos, ¿verdad? Y no somos perfectos, como nadie más lo es, sí nos caracterizamos por tratar de hacer siempre nuestro trabajo de la mejor manera y siempre enfocado en, digamos, en ese interés público, en esa protección de la hacienda pública. Y bueno, desde esa perspectiva es que las actuaciones de la Contraloría se dan. Ahora, también hay mecanismos jurídicos, ¿verdad? Que el mismo ordenamiento establece y de los cuales en otras ocasiones hay instituciones que han echado mano a eso, ¿verdad? No es la primera vez, por ejemplo, que nosotros hacemos tal vez un informe de fiscalización, la administración no está de acuerdo, se recurre e incluso puede ser que hasta estemos en un proceso contencioso, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues bueno, un juez decidirá a partir, digamos, de la valoración de las pruebas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Si tenemos nosotros la razón o no tenemos la razón. Es lo que le puedo decir, digamos, en este momento, ¿verdad? Pero sí, yo creo, digamos, en la labor que nosotros realizamos como institución y sí creo que nosotros, en efecto, más allá de que nuestras labores puedan ser revisadas, digamos, por un juez de la República y que nos pueda decir que nos equivocamos, sí hacemos nuestro trabajo siempre de manera concienzuda, de la manera más responsable y siempre buscando la protección de la hacienda pública. Interesante toda su exposición, pero lo que más me llamó la atención es sobre esa visión sistémica. Creo, a pura percepción, que prácticamente no existe. Porque, por ejemplo, muy relacionada con la pregunta del compañero, no nos vemos todos en el mismo lado de la moneda, protegiendo un interés país. Muchísimas veces se juzga a los mecanismos de control como enemigos del funcionario público. ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo de reacción? Es una cuestión prácticamente cultural. Bueno, yo creo que el tema de la información, ¿verdad? Del suministro de información es importante. Yo creo que nosotros también como institución hemos venido haciendo un esfuerzo incluso por expresarnos de una manera más sencilla, ¿verdad? Hemos hecho incluso cambios a nivel de nuestros informes para que sean más directos, en un tono más sencillo, más sintéticos, ¿verdad? Sin guardar obviamente digamos, la relevancia y la justificación, el sustento de los mismos, pero precisamente para que las personas puedan tener también una opción, ¿verdad? A tener una información de primera mano y que puedan formar a partir de esa información su propia opinión, ¿verdad? Puedan entrar, valorar. Que las personas se cuestionen las cosas no está mal, estamos en una democracia, ¿verdad? Y creo que eso es parte de la riqueza que nosotros tenemos. E incluso, ¿verdad? Nuestros jerarcas así lo han expresado. Disentir está bien y es parte de la democracia. El tema es, ¿verdad? Cómo abordar estas cosas, cómo nosotros incluso también buscar esos procesos también de mejora continua para relacionarnos también de una mejor manera, para darnos a conocer más también de cuáles son nuestras labores sobre las bases que nosotros, digamos, realizamos nuestro trabajo y que eso también le pueda dar confianza, digamos, a las personas de que el trabajo que realizamos es un trabajo, digamos, profesional.
Sí, yo tengo otra pregunta. Ahí nos mostraba doña Marcela, muy interesante, las experiencias que tienen países como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, de que están haciendo las cosas bien. Hay una cultura. Inclusive yo trabajé en Nueva Zelanda muchos años y conozco muy bien que ahí existe esa cultura. Entonces, si nosotros tenemos aquí los códigos y todo lo que se necesita, no creo que nos haga falta para lograr esa cultura que queremos embeber en este país por el bienestar de los costarricenses como funcionarios públicos velando por el interés público. ¿Qué hace falta? ¿Qué está faltando? ¿En qué estamos fallando? Yo me pregunto ahorita, y tal vez aquí que están los compañeros del MOP, CONAVI, COSEB y otras instituciones, ellos reciben una inducción cuando entran a laborar, donde se les indica cuáles son lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y se genera alguna, no sé, iniciativa donde eso constantemente se está recordando. No sé, me gustaría escuchar de parte de usted y tal vez de Johanna, de su opinión, o si hay alguien aquí que nos pueda contar su experiencia en su institución. No sé. Digamos que mi opinión personal es que el cambio va a depender exclusivamente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, como decía doña Johanna, bueno, las personas que ya hacen su trabajo bien, de manera concienzuda, bueno, es continuar, digamos, por esa senda, aunque, ¿verdad?, el medio no sea el más idóneo. Y las personas que tal vez eventualmente han podido hasta tener alguna falla, pues poder reflexionar, ¿verdad? Y hacer ese alto en el camino y replantearnos para seguir, digamos, de una manera distinta. Sin el concurso de cada uno de nosotros no va a cambiar nada, porque efectivamente en esos países la gente tiene interiorizado eso, ¿verdad? Yo nunca he estado en uno de esos países, pero digamos de lo que yo he escuchado, de usted, no sé si es en Suiza o por ahí, ¿verdad? Usted viene y dejan ahí unos bananos, por decir algo, ¿verdad? Y la cajita y la gente coge el banano y echa la plata y listo, ¿verdad? No se roban los bananos, no se roban la caja con la plata que yo me explico. O sea, es un tema efectivamente cultural, es qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Qué clase de personas queremos ser? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro ADN? Y, ¿verdad? Ese tema de los pequeños pecados, ¿verdad? Porque son las cosas que entonces como que las vamos flexibilizando, como que las vamos, ¿verdad? Y entonces, de repente, cuando nos damos cuenta, estamos un poquito, digamos, desviados del camino. Entonces, al final de cuentas, nuestra sociedad, digamos, o las instituciones no dejan de ser un poco, digamos, también el reflejo de esa misma cultura. Y no en pocas ocasiones, ¿verdad? Hay instituciones que sí tienen todo. Si vamos y vemos, tienen su código de conducta, ¿verdad? Tienen sus políticas, pero como que cuando ya las tenemos, sentimos que ya logramos eso. Ya lo logramos, ya tenemos el código ético. Pero esto es de constancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone la misma OCDE en este sistema de cultura, de gestión ética en el sector público, ¿verdad? Es un tema de recurrencia, y que debe permear a todos los niveles, ¿verdad? Desde los jerarcas ¿verdad? Hasta todos los niveles tienen que estar permeados de la misma cultura y predicar con el ejemplo, porque si no, entonces igual, por los pequeños pecados, si yo veo que doña Johanna entonces ya hace cierta cosa, entonces ya yo creo que yo también la puedo hacer. Y el otro también, y ahí vamos con el efecto multiplicador, en donde, ¿verdad?, se nos sale nuestra idiosincrasia de que entonces somos, ¿verdad?, no copiamos lo que es lo mejor, sino que, ¿verdad?, nos relajamos. Entonces, creo que sí hay un tema que es específicamente de cada uno de nosotros, primero como personas, segundo como profesionales y tercero como funcionarios públicos. Entonces, si hiciéramos una encuestita aquí rápido, posiblemente los compañeros nos digan, sí, tenemos código de ética. Sí, cuando yo entré a mí me hicieron una inducción. Pero si nos preguntáramos, ¿y hace cuánto han vuelto a refrescar, digamos, estas cosas, ¿verdad?
porque no crea, ¿verdad? A veces también creemos que ya lo sabemos. No, es que ya eso ya yo lo sé, yo no lo necesito. Pero en las circunstancias que estamos, sí se necesita y ¿verdad? Refrescarnos mucho. Quisiera agregar o más bien reforzar lo que doña Marcela decía, y definitivamente el cambio empieza con nosotros, ¿verdad? Los valores no los podemos dejar en el camino. Hay que cuidarlos todos los días. Este tipo de jornadas que ahora hablamos con don Rolando, ojalá poderlas realizar hasta 2 veces por año. Quizás es un espacio muy pequeño en 365 días, pero son importantes cuando realmente nosotros hacemos conciencia y hacemos un cambio, enderezamos el camino, si es que hay que enderezarlo, o más bien fortalecemos y consolidamos nuestra posición de integridad en la función pública. Y algo muy importante, creo que, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Don Gerardo, ahora creo que hacía una consulta donde a veces hay versiones contrapuestas, ¿verdad? Que, qué sé yo, Poder Ejecutivo, Contraloría, que era más o menos su consulta. Yo creo que parte también de que tenemos que tomar en consideración es el respeto, ¿verdad? El respeto a la independencia de las instituciones, el respeto a las decisiones que toman las otras instituciones y demás, y entendiendo que hay una independencia funcional, ¿verdad? La Contraloría tiene su independencia, el Poder Judicial tiene su independencia, todos tenemos una función distinta. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene una labor, el CONAVI tiene otra labor, el Poder Judicial, por ejemplo, lo que hace es entrar a sancionar cuando ya el delito se comete. Nosotros no somos preventivos, nosotros no prevenimos el delito, nosotros lo sancionamos cuando ya ocurrió. La Contraloría, bueno, garante de la hacienda pública, del interés público a través de sus diferentes mecanismos. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, bueno, todo el tema de la infraestructura, ¿verdad? De nuestro país y demás. El ANAME como fiscalizadores por ley de todo lo que son los proyectos viales. Entonces, cada uno desde nuestra posición podemos emitir criterios que de repente pueden ser contrapuestos, pero lo importante es que lo que hagamos desde nuestra posición sea correcto, sea legal, sea íntegro, de manera tal que, independientemente si compartimos o no de repente alguna posición, sepamos que también dentro de nuestra cultura costarricense está el respeto. Hay que respetar lo que la Contraloría resuelve, hay que respetar lo que la ANAME dice en sus informes. Y no es que no podemos tener discrepancias o no podemos no estar de acuerdo. Bueno, existen mecanismos para apelar resoluciones o para impugnar determinados actos, etcétera. Pero lo importante es que incluso pasando por esos mecanismos siempre exista el respeto. O sea, no se irrespetan las instituciones se respetan y siempre y cuando, bueno, las funciones que nosotros hagamos le hagamos realmente honra a lo que hacemos para que esas decisiones y esas posiciones, aunque no sean tal vez recibidas por toda la ciudadanía de una manera tal vez como se quisiera, pues que sean decisiones que no afecten, ¿verdad? a nuestra ciudadanía, al final de cuentas a nuestro país. Entonces, quería agregar eso, el tema de que también en nuestra cultura, aparte de la integridad y la probidad, que es lo que hemos hablado, también debe existir el respeto. No es quién tiene más poder que quién. No, todos tenemos una función distinta y esa función debe de respetarse y eso también tiene que ser parte de nuestra cultura y no tenemos que dejarlo de lado. Yo nada más quería, bueno, precisamente mi comentario andaba alrededor en lo que han comentado Joana y Marcela, y lo voy a decir desde una perspectiva diferente al rol que ustedes tienen. Para nosotros es muy común que cuando decimos algo, la gente no le guste. Y una de las cosas que nosotros apelamos es al respeto al rol que cada institución genera. Quiero decir con esto, eso es como una orquesta, el que toca la trompeta y sabe en qué momento entra y todo el mundo tiene que respetar el momento en que entra el de la trompeta o que entra el del clarinete, etc. La cultura nuestra es la que tiene que cambiar en ese sentido de entender los roles y los alcances que tiene cada institución.
Con nosotros es muy común que se enojen cuando nos piden algo que significa coadministrar, por ejemplo. Y cuesta mucho que la gente lo entienda. Entonces, si se entiende el rol nuestro, obviamente una propuesta de esas, una respuesta, no podemos hacer esto porque es coadministrar, y ahí empezamos a generar una buena sinergia, cuando se entiende lo que cada uno tiene que hacer. Yo creo que todos estamos detrás de algo que dijo doña Marcela, la eficiencia, la eficacia, la economía, dentro de lo que permite la legalidad y las buenas prácticas. Es así de sencillo. O sea, uno lo resume en esto. Somos una orquesta que estamos detrás del fin común, del fin público, pero cada uno respetando el rol que tiene cada institución asociada. Por ejemplo, digamos, está muy claro que la empresa pública, la empresa privada tiene sus intereses, y es lógico que lo que busca es la mayor utilidad. Y al final uno de cuentas lo entiende. Aquí el asunto es que muchas veces se toma como algo personal. Si la Contraloría dice que no está de acuerdo con algo porque da sus razones, y se puede tomar hasta personal, y muchas veces sucede. Ahora, de mi experiencia, cuando estuve en otra institución en la cual me asignaron encargarme de darle seguimiento a las respuestas a la Contraloría, una de las cosas que me quedó era que yo sí estoy obligada como empleada pública a tener total claridad en por qué tomo una decisión u otra. Yo estoy obligada a demostrar que es por un análisis de costo-beneficio, puedo lograr con eficiencia, eficacia y economía un proyecto. Yo, como empleada pública, estoy obligada, y tengo que ser amplia. Y esa amplitud es la que le permite a una Contraloría analizar y dar una respuesta. Mientras yo tenga vacíos en ese sentido, probablemente la Contraloría no me apruebe cosas. También ahí es una de las razones por las cuales lo que dijimos, digamos, de la trazabilidad de la información es fundamental para que me aprueben cosas y para hacer las cosas bien. Eso era nada más desde mi perspectiva. ¿Alguien más? Buenos días, un gusto de verdad. Ya teníamos el gusto de conocernos también, y justo yo creo que rescatar, porque de lo que dijeron los compañeros y compañeras estoy muy de acuerdo en muchas cosas, mas sin embargo rescato algo que dijo que yo creo que es esencial, y en este tema de la ética creo que muchísimas personas funcionarias públicas es como ética no es conmigo, ¿verdad? No es parte de mis funciones. Y bien sabemos que desde que desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones éticas, y estamos también en la implementación de valores, llegando temprano, puntuales a nuestro trabajo, haciendo las labores que nos corresponden, entre muchas otras más. Sin embargo, rescato eso que decía sobre la cultura individualista, y eso es un problema muy grave que tenemos actualmente a nivel social. ¿Por qué? Por lo mismo. Eso no es conmigo, es con los demás. Entonces yo decido, ¿verdad?, de que eso no es parte de mis funciones, no es parte de lo que yo necesito aprender, conocer o incluso involucrarme, ¿verdad? Entonces hay una situación país, ¿verdad?, porque me atrevería a decir que es país, en donde no solamente a nivel institucional nos vemos fraccionados. El compañero es de tal cosa, nosotros somos de otra área, el otro de la otra área, y no nos vemos como una institución, sino nos vemos por áreas. Me atrevería a decir que no solamente es problema de 1, 2 o 3 instituciones públicas, sino creo que ya es algo cultural, justamente. Y a raíz de esto, imagínense ahora lo que decía la compañera, veámonos como una orquesta. ¿Cómo logramos ver que todas las instituciones estén por el valor público real, que es el que merece la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, esta parte del individualismo juega un papel muy grande, en el cual uno tiene que ver, digamos, quienes nos toca esta área de promocionar y hacer la parte preventiva antes de ya digamos, ya la parte más jurídica, ¿verdad? Y a quienes nos toca prevenir es más difícil, porque aún así es cómo involucramos a las personas funcionarias en que realmente vean que no es la persona de una comisión institucional o de un proceso o de una unidad, sino que realmente somos todos y todas quienes debemos de hacer este proceso,
¿verdad? Entonces ahí rescato muchísimo y gracias por haberlo dicho porque creo que esto no es, ¿verdad? Mi nombre es Andrea, entonces no es algo de Andrea que piensa de que la cultura individualista nos está dando esa pared que no nos permite decirle a las personas, no es ética, porque en realidad si lo viéramos tan sistemático, tan estructurado, y la ética en sí, si nos ponemos a ver desde qué significa, es muy compleja. Entonces la gente ni siquiera a veces no la entiende, pero si supiéramos que es cada decisión que tomamos desde que iniciamos nuestro día hasta que lo terminamos a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, cambiarían muchísimas cosas. Entonces ahí el hecho de humanizar la ética, y eso es una de las cosas que yo le he dicho a los compañeros, tratemos de humanizar el tema de la ética, no solamente hablando de cuántos años, ¿verdad? Porque ya esa parte es la parte legal, sino que realmente son cosas tan simples como el hecho de la decisión de si yo le di, como así hicimos ahí en CONAVI, si yo le di campo a alguien o no en el transporte público, por ejemplo. Algo tan sencillo que a raíz, y ya empezamos todas las decisiones, ¿verdad? Eso es lo más sencillo, pero si ya ahí empezamos contratos, las decisiones que vamos a tomar, con quién vamos a negociar, cómo vamos a hacer las cosas, cómo se van a dar. Entonces, por ahí quería rescatarlo y muchísimas gracias. Las dos han sido ambas las presentaciones súper concisas y muy precisas en las explicaciones. Muchísimas gracias.